Es muy normal que todos, absolutamente todos, le tengamos miedo a algo o sintamos terror hacia algo, pero hay cosas raras y locas a las que las personas le pueden tener miedo, como a los hoyos, por ejemplo. Así que ahora sabes más o menos de qué va el video, y si no, quédate porque de todas formas está interesante. Lo chistoso es que muchísimas personas tienen fobias que ni siquiera saben o tienen miedos que ni siquiera sabían que tenían. Y es que neta no puede haber alguien en el mundo que te diga que no le tiene miedo a algo. Y el que no lo diga pues te está mintiendo. Así que lamento decepcionarte, Waffle, si tu padre te decía que él no le teme a nada y tú le creías y lo veías como un superhéroe. Porque realmente sí le tenía miedo a muchas cosas. Todos le tenemos miedo a todo. Bueno, no todo, pero a muchas cosas. Sí entiendes lo que estoy diciendo. Pero es que neta todos sentimos miedo. Pero tranquilo, no te alarmes ni te preocupes, ya que es completamente normal sentirlo. No tienes por qué dejarte llevar por pensamientos que a veces, pues, no sé, tienen algunas sociedades, ya que si tienes miedo en algo, neta, cualquier cosa no quiere decir que seas más débil o algo por el estilo. Bueno, a ver, si ya le tienes miedo a todo, pues igual y sí, ¿no? Digo, tampoco hay que ser aquí como que no, todo el mundo vale igual. No, pues digo, si tienes miedo a muchas cosas, igual y si eres débil. Pero la mayoría de las personas le tienen miedo a alguna tontería que otra. Y es que el miedo ni siquiera debería de ser visto como una debilidad, tomando en cuenta que esta sensación de terror hacia algo es la que nos ha salvado de literal millones de cosas. O sea, tan solo imagínate si no tuviéramos miedo a las alturas, por ejemplo. Seguramente ya un chingo de personas se hubieran matado por andar jugando hasta arriba de los edificios, que obviamente tienen una altura que te mataría sin problema alguno, si es que te llegas a caer. O imagínate que no le tuviéramos miedo a insectos o animales venenosos. O sea, literal, todos estos miedos son los que durante miles de años nos han salvado. Por ejemplo, un miedo muy grande es el de estar solo. Literal, es un miedo que tenemos muchísimas personas. ¿Y por qué crees que lo tenemos? Pues porque antes, cuando vivíamos en grupos y cuando teníamos que protegernos de la adversidad o de la naturaleza, literal, las personas que estaban solas se morían. Si no pertenecías a un grupo de amigos, o bueno, no de amigos, pero una pequeña tribu, literal te podía atacar un jaguar, o te morías de hambre porque no podías conseguir suficientes recursos, o te morías de frío. Entonces, el estar en conjunto con otras personas en una pequeña sociedad nos salvaba la vida antes. Es por eso que le tenemos miedo a la soledad, es por eso que le tenemos miedo a la oscuridad. Igual y te salió un puma. Y bueno, lo que te decía, hasta los animales venenosos, porque todos veríamos una viuda negra y sería lo más normal cuando nos encontremos alguna, pero correrías el riesgo de que esta te pique y te mate, porque si no te da miedo dirías, ah, mira qué bonito, la acaricias y te pique y te mata. Y de hecho, otro buen ejemplo de cómo el tener miedo nos ha ayudado a sobrevivir es el miedo que le tenemos a la oscuridad. Es lo que te acabo de decir hace unos segundos. O sea, le tenemos a la oscuridad porque sabemos que si salimos de noche o andamos por algún lugar muy oscuro, no sé, nos podría aparecer un Brian y pues bueno, ya sabes, ¿no? Seríamos navajeados. O hace miles de años a las personas les daba miedo salir cuando ya todo estaba oscuro porque se podrían encontrar con un animal salvaje que podría comérselos, o simplemente por miedo a perderse, así de fácil. Aunque bueno, hoy en día el miedo a la oscuridad ya también está medio manipulado, por decirlo de alguna forma, y es que esto lo puedes ver cuando termines de ver una película de terror y te da miedo salir porque sientes que se te puede aparecer el monstruo de la película, a pesar de que después lo reflexiones y te das cuenta de que simplemente, o sea, una vez más tu cerebro te está traicionando metiéndote el miedo de algo que pues es irreal. Por ejemplo, yo personalmente cuando vi de pequeño una película de un tiburón, la verdad es que me traumó y hasta la fecha le sigo teniendo miedo a los tiburones por culpa de una película. Pero algo curioso es que sí, en efecto muchas veces nuestro cerebro nos juega sucio porque hay veces que nos da miedo cosas que pues no debería darnos miedo. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es cuando una persona le da miedo a emprender algún proyecto por miedo a que este falle. Que bueno, sí puede que sea una moneda al aire, pero créeme que tú podrías influir muchísimo más en el resultado final. Y pues claramente teniendo miedo es muy poco probable que tu proyecto dé los resultados que quisieras. O como el miedo que tal vez le tienes al rechazo de esa persona que te gusta, ya sabes, Waffle. O sea, no es como que vayas a perder un brazo si esta persona te rechaza o si no le gustas. Que bueno, sí puede que no sea algo que quieras escuchar, pero a lo que me refiero es que no pasa la gran cosa cuando te rechazan, y de hecho tienes la oportunidad de insistir e insistir a que las cosas salgan como tú lo deseas, sin pasarte, ¿ok? No quiero que sean unos acosadores. Pero otra cosa curiosa es que al igual que los miedos también tenemos fobias, y te preguntarás que si acaso no es lo mismo, y la respuesta es que no. Y es que probablemente tú tengas un miedo que podrías superar si algún día decides armarte de valor, como el miedo a las montañas rusas y ya sabes, cosas de ese estilo. Pero algo que pasa es que solemos utilizar mal la palabra de fobia, ya que en muchas cosas las personas usan esta palabra para referirse a un miedo que tienen, pero un poco más extremo. Y es que las fobias son algo más que solamente miedo. Por ejemplo, es considerada fobia el miedo o rechazo que puedes literal sentir ante una cosa o alguna situación en especial, como por ejemplo la atomofobia, que se refiere al miedo o pánico que alguien puede
tener a los insectos, o como por ejemplo la claustrofobia, que es muy común y que creo que ya todos conocemos, ya que es el miedo a Santa Claus. Pero no es cierto, la claustrofobia es el miedo o pánico que una persona le puede tener en encontrarse en un lugar muy cerrado o limitado. Ahora, las fobias waffle literal te pueden perjudicar en tu día a día de una manera muy culera, y es que hay fobias que neta no dejan vivir en paz a la gente, y es por eso que las fobias son consideradas como un trastorno de la salud emocional. Pero algo que es muy curioso es que existen fobias que llegan a ser muy extrañas, como la crematofobia, que es el miedo al dinero, la sofofobia, que es el miedo a tener nuevos conocimientos, la fagofobia, que es el miedo a tragar, o la weferefobia, que es el miedo a no estar suscrito a Wefere. Y si ya te parece que todas estas fobias me las acabo de inventar, pero créeme que no es así. Neta, puedes buscar en Google cada una de estas y verás que no es mentira. En fin, existen infinidad de fobias raras, pero hay una en particular que te quiero hablar, y es que a alguna gente le tendría miedo a los hoyos. O sea, imagínate, vemos hoyos en casi todos lados. Bueno, la tripofobia, que es el que te quiero hablar. Nada más, antes de seguir, déjame platicarte una cosa. Yo de chiquito siempre supe que tenía tripofobia, solamente que no sabía cómo se llamaba. Siempre que veía superficies porosas o que veía animales que tenían algo como superficies porosas o hoyitos o cosas así, siempre me daba un montón de ansias, me daban náuseas incluso, y me sentía mal todo el día. Sentía que hasta mi piel como si tuviera escalofríos, y literal me sentía muy mal cuando veía ese tipo de cosas. Recuerdo en particular un libro que tenía de unos animales, como de reptiles y cosas así, y había una rana que justamente le salen ranas de la espalda con unos como hoyitos, y recuerdo hasta la fecha con trauma esa imagen, y siempre supe que algo raro había en mí, pero no sabía hasta años después, como hasta los 16 años, que se puso de moda la palabra tripofobia, y ahí fue cuando yo supe que tenía eso. No sabía cómo se llamaba antes. Y bueno, es el asco, repulsión o miedo y hasta ansiedad que puede sufrir una persona al simplemente observar o estar cerca de figuras geométricas muy juntas. Y bueno, específicamente orificios pequeños, y es que neta está muy cabrón. O sea, imagínate que hay personas a las que literal les arruina todo su día el simple hecho de ver un panal. Es que literal, yo la tengo muy cabrón. O sea, recuerdo toda la vida los panales me dan náuseas, literal. O bueno, qué sé yo, el ojo de una mosca. Y es que bueno, en el 2010, gracias a una encuesta informal por parte de un grupo de servicios financieros para un programa de mercadotecnia, se concluyó que la tripofobia es el segundo mayor temor detrás del miedo a los objetos de madera, conocido como xilofobia. Pero no inventes la cantidad de personas que sufren de tripofobia, ya que después de que las tripofobias se volvieran viral en redes sociales con fotos, que nos pudimos dar cuenta de lo común que es esta fobia entre las personas. Porque literal, o sea, no sé, como que, por ejemplo, la aracnofobia, que es el miedo a las arañas, pues tienes que encontrarte una en la vida real para ya saber si la tienes o no. Pero la tripofobia solamente basta con que veas una imagen, entonces eso es lo interesante. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que tengamos miedo a simples agujeros? Bueno, pues la respuesta no está muy bien definida, que digamos, pero existe un par de teorías interesantes. La primera habla de que seguramente es un mecanismo primitivo de supervivencia que nuestros ancestros tenían y que nos heredaron, y es que existen varios animales que tienen estos patrones en su piel y que son bastante venenosos. Tal es el ejemplo de los pulpos de anillos azules o los sapos venenosos que pueden provocar una muerte casi instantánea. La otra teoría nos dice que más que asociar estas imágenes con algún animal peligroso, el malestar que estas te provocan tiene más que ver con que, no sé, como que son imágenes muy difíciles o muy complejas para nuestro cerebro, y es que procesarlas requiere de un grado de oxigenación para nuestro cerebro, y esto está considerado que el cerebro consume el 20% de la energía corporal. Una reacción innata sería la de evitar gastos energéticos excesivos. O sea, básicamente tu cerebro como que tiene que optimizarse. Imagínate que tu cerebro es como si fuera una computadora, y entonces pues trata de como que usar la menor cantidad de recursos posibles. Y entonces por eso cuando estás viendo una imagen de estas, como que ve que requiere de más como que información o requiere de más esfuerzo para poderla ver, entonces por eso te da náuseas, para que ya la dejes de ver y mejor te pongas a ver, no sé, otra cosa que te relaje más. Entonces es por eso. Braulio-Alvarado, vi en tu video de cómo resolver el acertijo más difícil del internet y mencionaste 4chan. Ya había escuchado de ellos, pero no sé exactamente qué es. Mi pregunta es, ¿qué es o quiénes son 4chan? 4chan es una página, o sea, es como si te digo que es 9gag o como si te digo que es Reddit. O son de estas páginas donde la gente sube cosas y la gente interactúa. O sea, es como una red social, por así decirlo, pero de posts y de cosas como interesantes. O sea, actualmente es como de donde nacen todas las cosas interesantes. O sea, como historias de terror, creepypastas, noticias, todo lo que sea como que relevante a internet, memes y todo eso, nace en 4chan, de ahí se va Reddit. Y de ahí ya para cuando llega a páginas de memes de Facebook, o cuando llega a videos de YouTube, o cuando llega, no sé, a 9gag, es porque ya pasó por todo esto. Pero generalmente en 4chan nacen este tipo de cosas, o acertijos, o cosas extrañas de internet. Luego, Natis M, ¿cuándo a Ciudad de México Rey Waffle? Rey Waffle. Pues
Sí, vamos a ir a Ciudad de México. El meetup que hicimos aquí en Puebla estuvo increíble. Tengo que hacer un video hablando sobre eso. Lo voy a grabar yo creo que mañana. Y no mames, estuvo de huevos, neta. O sea, yo creo que vamos a hacer varios. En el DF hay como 5 veces más población que aquí en Puebla. Entonces me imagino que ahí sería muchísimo más grande la gente que iría. Y tenemos que planear algo chingón. Pero sí, o sea, definitivamente voy al DF pronto. O sea, espérenlo en menos de 2 meses, yo creo. Sí, tal vez hasta mucho menos. Tal vez menos de un mes. Pero todavía no sabemos bien. Estamos planeando con tiendas de así. Así que si conoces alguna tienda que le gustaría que yo fuera ahí para que hagamos un evento ahí o no sé, un estadio, cualquier lugar que creas que pueda hostearnos a nosotros, pues avísales para que nos contacten también y podamos hacer un convenio cool con alguna tienda, alguna cosa así, estaría bastante padre. Luego, Santa María-10. ¿Por qué en España o Gran Bretaña hay rey y presidente? ¿Qué diferencia tiene? O sea, el presidente es el que hace las cosas legales y el que neta sirve como representante, y el rey solamente sirve para mamar. O sea, suena como algo negativo, pero es que literal para eso sirve. O sea, sirve como para dar una buena imagen, para ir a eventos, como para representar en el mundo social a un país. Se me hace una estupidez, o sea, es una pena que siga existiendo ese tipo de cosas y que la gente siga pagando impuestos para mantener ese tipo de personas. Pero, pues al final algún beneficio ha de tener. O sea, por ejemplo, la reina de Inglaterra la invitan a eventos exclusivos y... no sé, hace algún comentario de política, hace algún comentario sobre su pueblo, o sea, como que representa socialmente a Inglaterra. Es como si el presidente fuera el abogado de la familia y el rey fuera como que el mejor amigo de la familia. Es como quien aboga por ustedes, pero realmente nada legal, simplemente como que habla bien de ustedes y como que habla bien de Gran Bretaña y etcétera. No sé, está muy raro, la verdad es que no lo entiendo muy bien. Pero pues sí, así son las cosas. Hay lugares en el mundo en donde sigue existiendo esto y hay muchísimas personas que están súper en contra, pero pues digo, sigue estando en su ley y así será por un rato, quién sabe cuándo deje de existir. Pero bueno, suscríbete a mi canal, nos vemos en el próximo video y adiós, Waffle.